Hola, ¿qué tal está? Tutorial de la socialización. Podemos pensar que hay distintas formas de unidad social, porque es verdad que nacemos perteneciendo a determinados grupos sociales, que son la familia, el barrio, la ciudad, la nación, etcétera, y adquirimos pues una identidad social igual que adquirimos una identidad personal. La identidad personal, en consecuencia, nos permite mantenernos como personas únicas y singulares y pues la identidad social nos permite mantener unos valores compartidos con otras personas para vivir de una manera civilizada, ya que estamos viviendo en sociedad. Ahora sí, hay que decir que no todas las formas de mantener esos valores garantizan por igual pues, la singularidad personal. Y por eso podemos distinguir entre masa, comunidad de intereses, sociedad y comunidad de vida. En relación con la masa, se puede explicar diciendo que es la unidad entre los individuos y se origina por contagio, por imitación involuntaria, en muchos casos. Es la forma de unidad social, la masa, más cercana al rebaño, pero tiene una realidad propia y unas leyes propias de acción. En la masa hay que decir algo muy importante y es que no hay solidaridad porque no hay vivencia de lo singular, de la singularidad personal, y esto es clave para entender cómo funciona la masa. Por otra parte, se puede definir también lo que es la comunidad de intereses. Supone, diríamos que hay un interés por realizar juntos una actividad y esta actividad es la que origina la unidad y por eso se puede decir que la responsabilidad personal es corresponsabilidad. En este sentido, los miembros, por ejemplo, de una federación deportiva, de un grupo deportivo, son ejemplos de una comunidad de intereses, porque es indudable que hay una voluntad unitaria, pero limitada al interés por la actividad compartida, en este caso deportiva. También, diríamos, existe la sociedad, que supone pues, una unidad entre personas a través de los intereses, fundamentalmente, pero no de actividad compartida. Por eso es menos libre y voluntaria que la de la comunidad y más artificial e impersonal, se podría decir también. En ese sentido, las relaciones entre las personas vienen aquí mediadas por los contratos escritos, por las leyes, las normas, etcétera. En ese sentido, se puede decir que para que en la sociedad haya una voluntad unitaria se precisa la ficción o la violencia, o por lo menos las leyes y las normas. De hecho, cuando se explica el origen del Estado moderno, es incuestionable que pues, supone una voluntad de un grupo de personas y se acude a la ficción del contrato, constitución o la administración de la violencia legítima a través de la ley. Por otra parte está también la comunidad de vida, que supone la unidad entre las personas y que es el resultado de querer vivir, sentir y pensar juntos, por supuesto, de forma particular, de forma libre, cada uno, y las relaciones que se establecen en una comunidad de vida son de confianza y de amistad. Por otra parte, también podemos pensar que hay que definir lo que es la identidad personal frente a la identidad social. Está claro, por otra parte, que ni las personas ni los grupos vivimos aislados. Por eso, tanto la identidad personal como la social se adquiere por y con los demás, a través de un proceso de socialización por el que adoptamos los valores, usos y costumbres y actitudes generales de la sociedad a la que pertenecemos y nos identificamos en cierto grado con estos valores. En ese sentido, pues podemos hablar de la familia, de la nación, de la religión, tradiciones, grupos sociopolíticos, etcétera, que en definitiva pues podemos decir que son espacios en los que se determina nuestra identificación social y cultural. En ese sentido, nos identificamos especialmente con aquellos que han interiorizado los mismos contenidos culturales que nosotros y nos distinguimos de los que pertenecen a otros ámbitos culturales o a otros ámbitos históricos diferentes. Estas distinciones son resultado de la diversidad cultural, ya que hay distintas formas de interpretar, de ver la realidad, de valorar la realidad y que son capaces por sí mismas de dar sentido al conocimiento y a la acción. En este aspecto, si la cultura es clave para conocernos y entendernos a nosotros mismos, el diálogo con otras culturas es fundamental para profundizar en esos conocimientos y un entendimiento adecuado de la realidad, un entendimiento profundo, me refiero. En este sentido, para acercarnos a este diálogo abierto e interno, vamos a analizar lo que es el proceso de socialización, partiendo también de que hay una búsqueda de la identidad personal, que es algo lógico y natural en la propia vida, y también hay una construcción de la realidad personal, se podría decir. En ese sentido, pues está claro que hay distintas formas de socialización y pues es un proceso, la socialización,
en el que un individuo internaliza la cultura de su sociedad, de la sociedad en la que vive, desarrolla su identidad personal de forma libre y se constituye como persona. Como dice Miz, en Espíritu, Persona y Sociedad, el proceso social mismo es el responsable de la aparición de la persona. En ese sentido, lo que supone internalizar la cultura es aprender los contenidos, valores y normas que los otros miembros de la sociedad le transmiten, es decir, aprender a comportarse de acuerdo con la identidad social. Así, si alguien es identificado como mujer, aprende a comportarse tal como la sociedad a la que pertenece define el papel de mujer o el rol de mujer, por ejemplo. Aunque esto sería también bastante discutible porque están cambiando los roles, la diversidad de género pues está influyendo continuamente en cómo entendemos los roles, etc. Hay un cambio social, un cambio de costumbres también muy notable en el siglo XXI y también, pues, sobre todo a finales del siglo XX, especialmente. En ese sentido, podemos entender que la realidad social se define pues, por esa continua identificación mutua entre los sujetos. La socialización, por tanto, es un proceso de internalización por el que también accedemos a definir interpersonalmente lo que es realmente la realidad social. En este proceso, la persona hace suya la realidad social y cultural, a su manera, lógicamente, de una forma personal, de una forma libre, convirtiéndola en significativa para su vida y la de los que le rodean. Para ello necesita adaptarse al entorno social, por supuesto, y adquirir recursos que le permitan apropiarse de esa realidad, como por ejemplo el lenguaje, que es un instrumento decisivo de socialización, porque permite la constitución de un individuo como persona en constante comunicación con los otros. Y también es evidente que aunque el proceso de socialización se extiende a toda la vida de un sujeto, podemos distinguir en él dos etapas, socialización primaria y socialización secundaria. Otra cuestión importante a destacar es la trascendencia de la socialización del niño. La socialización crea, podemos decir, en la conciencia del niño una abstracción progresiva que va de los papeles sociales, que son los roles, y también de las actitudes de otros sujetos significativos y también las actitudes en general de la sociedad. Va captando todas esas aptitudes, normas de convivencia, etc. Pero por otra parte se puede precisar más y decir que hay socialización primaria y socialización secundaria. En cuanto a la primaria, diríamos es la que se desarrolla en el seno de la familia durante la niñez, aunque en nuestros días la escuela primaria, por ejemplo, también cumple su papel, pero también la desempeña pues la televisión como agente socializador de la infancia, las propias familias también, y durante esta socialización primaria los niños se apropian de los roles, las actitudes y los valores de las personas que le importan, padres, abuelos, hermanos, maestros, profesores, etc., a quienes Smith denomina los otros significativos, y aprende a aceptar y entender lo que ellos hacen, se identifica con ellos, etc. Por eso, el niño no solo acepta los papeles sociales o roles y actitudes de estas personas significativas para él, sino que también podemos decir que acepta el mundo en el que estas personas participan, lo comprende, lo entiende, etc., participa de él. De esta forma, los niños van internalizando los roles de los otros a través de un procedimiento de generalización progresiva que va de las normas, actitudes y valores concretos a los generalizados. Por ejemplo, se puede decir que el paso decisivo tiene lugar cuando el niño reconoce que todos se oponen, por ejemplo, a determinadas conductas porque son negativas en sí mismas, etc. Podemos decir también que el proceso de socialización primaria no es necesariamente cognoscitivo o intelectual, sino que tiene una enorme carga emocional, una enorme carga sentimental, si queremos, etc. Es cierto que en el interior de las familias pues se tejen relaciones de cariño, de solidaridad, de amor, que influyen enormemente, inmensamente diría yo, en el aprendizaje de esta etapa en la que construimos nuestro primer mundo. Posteriormente podemos hablar de la socialización secundaria, que es un proceso por el que se internaliza o se internalizan submundos institucionales que contrastan con el mundo de base adquirido en la socialización primaria. Diríamos que ya los adolescentes se abren más al mundo y ahora entran en juego nuevos agentes de socialización, como las instituciones, ya sean laborales, políticas, religiosas, educativas, etc. En la socialización primaria no existía ningún problema de identificación, el niño tenía ante sí una serie de otros que no había elegido y que venían impuestos. En cambio ahora, dentro de unos ciertos límites, como es lógico, podrá optar y elegir partiendo de esa base adquirida que no fue elegida por él. Y pues en ese sentido, en la socialización secundaria, es evidente que el sujeto decide en qué sector social quiere introducirse
e internaliza las reglas de juego también que él quiere utilizar. En este sentido, pues en este proceso de maduración, a través de la socialización también, se pueden aparecer crisis de crecimiento. Algunas se producen después de la socialización primaria, al reconocer, por ejemplo, que el mundo de los padres no es el único mundo existente, que existe el mundo de los demás, de la sociedad, etcétera, y de otros grupos sociales. Y esto llevaría a los individuos a plantearse diferentes problemas en relación, pues, con la coherencia personal, la identificación, etcétera. De todos modos, se necesitarían fuertes impactos biográficos para desintegrar la realidad internalizada en la primera infancia. Esa permanece para siempre, de forma general. Normalmente también hay que decir que la socialización secundaria no desintegra el pasado, sino que construye a partir del pasado, precisamente. También se puede hablar de lo que es la resocialización. En ese sentido, la resocialización es un proceso que consiste en la internalización de contenidos culturales, es decir, roles, actitudes, valores, etcétera, de una sociedad distinta a aquella en la que el sujeto se ha socializado, o bien de contenidos nuevos, resultado de un cambio radical o profundo en la sociedad a la que pertenece. En este sentido, se podría decir que la resocialización es algo evidente que está sucediendo actualmente en el siglo XXI. Hay un cambio de costumbres generalizado, un cambio de roles, un cambio cultural y social de primera magnitud. Entonces, pues también podemos decir que hay una resocialización diferente, hay unas formas de socialización diferentes también a las que había hace 20, 30, 40 o 50 años, y esto es algo incuestionable. Por otra parte, también es verdad que a lo largo de la realidad social, de la historia de la sociedad, se producen situaciones de crisis, crisis económicas, crisis políticas, crisis provocadas por pandemias, etcétera, cuyas causas pueden ser, entre otras, procesos de crecimiento personal, cambios sociales rápidos, choques culturales generados por la emigración, por ejemplo, y en este sentido, pues un ejemplo muy claro es la resocialización que experimentan algunas personas que ingresan en alguna secta, porque los miembros de ese tipo de sectas u organizaciones dominan los mecanismos de resocialización y de cambio mental de las personas, un cambio mental, claro, negativo. Porque en ese sentido el proceso incluye una nueva interpretación de la biografía anterior, entonces yo creía, ahora sé, etcétera, y una resignificación de los hechos también, y eso pues da lugar a un proceso de resocialización. En cualquier caso, podemos preguntarnos, como cuestión general, si la resocialización está reñida con la libertad de los individuos, y realmente considero que no, porque podemos pensar que podemos crear una identidad personal original, propia, libre, precisamente porque vivimos en sociedad. En ese sentido, podemos desarrollar el sentido crítico, el sentido creativo de la vida, ser personas críticas, libres, creativas, pero todo eso lo aprendemos a través de la sociedad, en lo que leemos, en lo que observamos, en lo que vemos, en lo que escuchamos, etcétera, en las relaciones que tenemos con los demás, en la convivencia cotidiana, en la convivencia social. Por lo tanto, la libertad está presente en el proceso de socialización de forma continua. Podemos ser absolutamente libres a través de la socialización también. Al contrario, la socialización nos da más libertad porque nos hace ver más posibilidades en la vida, más situaciones nuevas que podemos crear, más actividades que podemos desarrollar, en definitiva que podemos crecer en muchísimas direcciones diferentes si lo deseamos, o en algunas direcciones nada más si también lo pensamos de esa otra manera. En ese aspecto diríamos que la socialización no limita la autonomía de los sujetos, sino que al contrario, podemos decir que la potencia, la aumenta. Eso sí, partiendo de una disciplina personal, de un nivel de riesgo asumido por parte de cada persona, un riesgo controlado, lógicamente, y en ese sentido, cuanto más audaces seamos en la vida, mejores resultados conseguiremos en general en la vida. En ese aspecto, pues esto lo señalan todos los psicólogos, psiquiatras, etcétera, y expertos en conducta, porque esta es la realidad. En ese sentido, podemos decir o podemos pensar que hasta qué punto la socialización limita o potencia el crecimiento personal y la libertad. Pues yo diría que la socialización aumenta incluso el crecimiento personal y la libertad, porque nos ofrece muchas posibilidades y esto se observa en la vida real, en la vida cotidiana. Está demostrado que, por ejemplo, en el ámbito laboral muchos de los trabajos se consiguen por relaciones personales, por contactos sociales, pues más o menos un 70% de los trabajos se consiguen por influencia de conocidos, de amigos, etcétera, de círculos de amistades.
y pues un 30% pues de otras maneras, por mérito simplemente o por capacidades o conocimientos. Por supuesto, lo ideal es que se consigan los trabajos por conocimientos, por habilidades, etcétera, y no, diríamos, por contactos sociales, pero está claro que los contactos son importantes aunque se tengan conocimientos y méritos. Eso está demostrado en todos los ámbitos de la vida laboral, de la vida profesional, de la vida personal, etcétera. Y eso pues es lo que sucede. Pero, insisto, como decía el propio Aristóteles, el hombre es un ser social o político por esencia, por naturaleza, podemos decir. Por lo tanto, somos seres gregarios y al ser gregarios tenemos que socializarnos, porque de esa manera vivimos de forma más profunda, más extensa, más rica, más completa. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.